Alguien se despertó enojado y confundido. No entendía por qué su visión se había vuelto negra de repente. Se apartó el flequillo y vio que su mano se veía diferente. También tenía un sombrero de hongo que no podía quitarse. Estaba completamente atónito hasta que vio su reflejo en el charco. Era un hongo y no podía entender qué demonios estaba pasando. Intentó recordar lo último que hizo. Estaba mirando a una mujer muy guapa. Básicamente, se la jaló hasta la muerte y se reencarnó como un monstruo hongo. Creo que esto es mejor que ser atropellado por un camión. Carajo, ¿verdad? Se quejó de cómo se suponía que iba a ligar con chicas luciendo así. Exigió que le devolvieran su cara de galán. De repente, alguien lo llamó hermano Xingbao. Nuestro prota se giró lentamente, luego se quedó paralizado de shock. Pensó que había visto a una mujer hermosa, se emocionó pensando que había chicas guapas incluso dentro de una mazmorra de hongos. Se frotó los ojos y miró con más cuidado. Ahora lo veía claramente. Era solo un hongo mustio y apagado. Este hongo preguntó por qué decía tantas cosas raras hoy. Xingbao se dio cuenta de que solo estaba cachondo. Preguntó qué significaba y qué solía decir. Este hongo le informó de lo que decían normalmente y eran intrusos, matadlos y un grito. Xingbao no podía creerlo. De repente alguien gritó que había intrusos. Habían llegado los monstruos y estos tipos son lo que llamamos orcos. Había dos orcos Labú, una arquera orca de nivel 1 y una guerrera orca de nivel 1 llamada Kabú. Labú estaba preocupada ya que no tenían un sanador con ellas. Kabú le aseguró que estaba bien ya que los monstruos de allí eran del nivel más bajo. Además, los monstruos de la mazmorra eran realmente tontos. Sus diálogos y movimientos eran todos patrones fijos. Un pequeño hongo de nivel 1 los atacó, pero fue fácilmente abatido, lo que demostró el punto de Kabú. Labú se dio cuenta de que podían volver a pasarse el juego rápido. Más honguitos cargaron imprudentemente. Kabú los cortó en pedazos. Xingbao los observó y se preguntó por qué los hombres hongo cargaban así de frente. Preguntó si no sabían correr si no podían ganar. Su amigo hongo le explicó que los hombres hongo eran personajes no jugables, así que solo seguían su programación, a diferencia de los jugadores que eran libres. Preguntó si esos dos orcos eran jugadores. Pensó que los jugadores solían ser humanos. El hongo respondió que él era solo un PNJ con algunas líneas extra de exposición, así que eso era todo lo que sabía. Su conversación se interrumpió cuando algo casi los golpea. Era una flecha. La orca arquera de repente los apuntó. Nuestro chico inmediatamente empezó a correr, pero su amigo se quedó allí. Le gritó que corriera, pero entonces notó que no se movía en absoluto. Se quedó completamente paralizado. Corrió de vuelta, lo agarró y le dijo que corriera, pero el hongo respondió con calma que huir no era parte de la programación de los hombres hongo. Xingbao extendió su mano y le dijo que la tomara. Agarró la mano del hongo e instantáneamente se activó una advertencia de anomalía de datos. El sistema le seguía advirtiendo sin parar, pero a él no le importaba la programación ni la anomalía. Por primera vez el hongo sintió algo, le conmovieron sus acciones. Mientras tanto, Xingbao solo se centraba en una cosa: sobrevivir. Esto dejó a los orcos confundidos. Los hombres hongo no debían huir. Kabú frunció el ceño y pensó que era un error, así que decidió que presentaría un informe al administrador cuando salieran. Error o no, Labú no iba a dejar que escaparan, así que Kabú decidió desconectarse primero para enviar el formulario. Ella le advirtió casualmente que no muriera, pero ella se rió. No había forma de que muriera en un lugar como este. Xingbao buscó rápidamente algo que pudiera usar como arma, pero su amigo le dijo que no había nada. Los hombres hongo estaban programados para estar completamente desarmados. Entonces Xingbao notó algo, un cofre del tesoro. Si tenían suerte podría haber un arma dentro. Pero el otro hongo lo desestimó de inmediato. Esos cofres estaban diseñados exclusivamente para jugadores. Los PNJ no podían abrirlos. Intentó razonar más sobre ello, pero Xingbao lo intentó de todos modos. Más advertencias de anomalía de datos explotaron en su cabeza, pero esta vez funcionó. Abrió el cofre. El hongo a su lado miró con incredulidad. El viejo Xingbao nunca habría hecho algo así. No podía entender cómo había cambiado tanto. Xingbao exclamó que había muchas cosas buenas dentro. De repente una flecha salió disparada directamente hacia ellos. El hongo no tenía idea de por qué se movió así. Los hombres hongo no estaban programados para proteger a sus compañeros, pero aún así intervino. Se puso delante de Xingbao y bloqueó la flecha. No iba a permitir que nadie le hiciera daño. Xingbao se quedó paralizado mientras la sangre salpicaba. La flecha atravesó el pecho de su amigo hongo, y antes de que pudiera reaccionar, una segunda flecha ya volaba hacia ellos. Su amigo se derrumbó en el suelo y algo dentro de Xingbao se rompió. Apartó la flecha entrante. Desde el acantilado de arriba, Labú observaba todo. Estaba atónita.
Un monstruo hongo del nivel más bajo había desviado su flecha e incluso había abierto un cofre del tesoro destinado solo a jugadores. En ese momento se dio cuenta. Esto no era solo un error, era uno grave. En otro lugar fuera de la mazmorra, Kabbu informó de los errores que habían encontrado esta vez. Un hombre con túnica respondió que lo entendía. Kabbu se preguntó cuánto tiempo llevaban funcionando las mazmorras y por qué todavía había errores. La figura encapuchada explicó que era precisamente porque las mazmorras llevaban tanto tiempo funcionando que los descuidos durante el mantenimiento eran inevitables. Añadió que no era sorprendente que aparecieran varios pequeños errores. Explicó que después de derrotar a la coalición humana, el Gran Liche temía que los héroes causaran problemas al no tener nada que hacer. Así que diseñó el sistema de mazmorras para el entretenimiento de los héroes. Desde entonces, los héroes habían entrado en la mazmorra como jugadores para cazar monstruos, conseguir recursos y subir de nivel, todo para matar su aburrido tiempo. Si los jugadores encontraban un error, lo enviaban a los nigromantes, los administradores, y esperaban a que lo arreglaran. Volviendo a este de nuevo, Labu decidió que lo arreglaría ella misma. No quería esperar a los administradores, lanzó una flecha y Xingbao la anticipó, la cortó con su cuchillo. Se sorprendió de sus propios movimientos ágiles y se dio cuenta de que las estadísticas base del cuerpo del hombre hongo eran en realidad bastante buenas. Se dispararon más flechas hacia él, las paró todas. Se dio cuenta, sin embargo, de que no era fácil cerrar la distancia bajo fuego continuo con las cortas piernas del hombre hongo. Se preguntó si había algo que pudiera usar para bloquear las flechas, entonces notó el cofre del tesoro vacío y lo cortó para abrirlo. Cuando la siguiente flecha se acercó, usó la tapa como escudo. Labu se preguntó cómo un hombre hongo podía saber usar la tapa de un cofre así. Notó que sus acciones y comportamiento eran extraños. Siguió lloviendo flechas sobre él, pero la tapa del cofre del tesoro las bloqueó todas. Para ella, se movía como un jugador. Fue pillada desprevenida cuando él saltó repentinamente hacia ella y la partió por la mitad al descender. Su arco se hizo añicos en el proceso, cayó en un charco de su propia sangre. De repente, apareció una notificación felicitándolo por conseguir la primera sangre. Con eso, desbloqueó un talento racial de hombre hongo llamado Red Mycelial. A través de él podía conectarse con súbditos, transmitir información y esporas e incluso compartir sus habilidades y experiencia. Una vez que la experiencia compartida se completara, podría subir de nivel. También desbloqueó otro talento racial llamado Planta Hongo. Con él podía plantarse a sí mismo o a sus compañeros en cadáveres enemigos o áreas ricas en nutrientes para absorber nutrientes y restaurar HP. Después de la absorción completa, incluso podía adquirir la clase y las habilidades del enemigo. Además, obtuvo cambio de forma de Z, que le permitía cambiar entre su cuerpo de hombre hongo y una forma remodelada. No esperaba obtener un sistema, pero de nuevo, después de reencarnarse como un hombre hongo, obtener un sistema no parecía tan sorprendente. Activó la habilidad Planta Hongo. Pisó el torso del orco y comenzó a absorberlo. Se sintió muy bien hasta que de repente recordó algo. Miró hacia el acantilado. Como su amigo le había bloqueado una flecha, decidió que era hora de salvarla. Activó Planta Hongo de nuevo. El área se envolvió en un brillo intenso. Pequeños brotes comenzaron a crecer del cadáver. Luego una pierna empezó a formarse. Lentamente, la forma de un cuerpo humano tomó cuerpo y finalmente se convirtió en una mujer. Cuando estuvo completa, se irguió. Xingbao estaba tan atónito que le sangró la nariz. Acababa de crearse una mujer hermosa. Apareció una ventana de estado. Era una arquera hongo de nivel 2, rango guardia, clase arquera con agilidad como estadística principal y el talento racial micelio de hongo. Esto le permitía extender micelio tras recibir daño, absorber nutrientes de cadáveres enemigos y curarse. Durante este proceso también podía absorber habilidades y talentos raciales enemigos. Ya había absorbido el talento racial Berserker Orco, que aumentaba el daño un 30% durante 20 segundos con un enfriamiento de 5 minutos. Además, se especializó en combate a distancia y obtuvo la habilidad Bala de Espora Parasitaria, que le permitía disparar esporas a los enemigos, drenar sus nutrientes sin que se dieran cuenta y restaurar su propia vida. Esta mujer ahora era su subordinada. Se dirigió a él como jefe y pidió que le dieran un nombre. Apareció una notificación informándole que había cultivado a su primera subordinada hongo y que necesitaba nombrarla. Se preguntó si los hombres hongo solían no tener nombre, luego hizo una pausa y pensó cuidadosamente en cómo llamarla. Finalmente le dio el nombre de Sai Feng. Ella reconoció su orden y declaró que de ahora en adelante su nombre era Sai Feng. Si Feng luego preguntó qué reino de instancia limpiarían a continuación. Él estaba confundido y le recordó que eran monstruos, personajes no jugables, así que declaró que su máxima prioridad ahora mismo era matar al jugador restante.
Más tarde, solo quedaron los huesos de Labu. Otro orco los pisó. Kabu estaba atónito de que Labu hubiera sido asesinado por el tipo de monstruo más despreciable. Razonó que un hombre hongo normal de nivel 1 nunca podría hacer algo así. Luego lo entendió. Este monstruo era un élite raro. Ahora, para él, este viaje definitivamente había valido la pena. Los élites raros siempre soltaban botín genial. La suerte estaba de su lado y conseguía equipo azul. Podría ser una fortuna. Activó la carga orca y cargó contra Xingbao, pero su ataque fue bloqueado. Incluso se hizo un rasguño en el muslo. Xingbao se dio cuenta de que este guerrero era mucho más duro que la arquera. Un solo corte solo había causado daños menores. El orco, enfurecido, maldijo al hombre hongo. Admitió que le sorprendía que realmente hubiera logrado herirlo. Inesperadamente, Xingbao se giró y empezó a correr, y luego cerró la puerta detrás de él. Al otro lado había un puente. Por supuesto, Kabu lo persiguió, destrozando la puerta de madera en el proceso, pero luego se detuvo. El hombre hongo solo estaba allí parado, sin moverse, sin correr. Kabu frunció el ceño. ¿Por qué estaba parado allí así? Una sensación de inquietud se apoderó de él. Parecía una trampa, pero se tranquilizó. Fuera lo que fuera, seguía siendo solo un PNJ. De forma impredecible, el hombre hongo le levantó el dedo medio. Naturalmente, Kabu estaba furioso por ser burlado. Rugió que picaría al hombre hongo hasta hacerlo papilla. Pisó el puente de madera, pero su peso hizo que se tambaleara. Levantó su arma y se preparó para golpear a Xingbao. Pero entonces, su pie atravesó las tablas. El puente comenzó a ceder, y toda la estructura colapsó bajo él. Cayó directamente al agua. Maldijo al despreciable monstruo hongo, acusándolo de tenderle una trampa. Xingbao señaló que el orco incluso había soltado su arma por el pánico. Añadió que sus movimientos ahora estaban restringidos en el agua. Luego lanzó un cuchillo, pero solo se clavó en el hombro de Kabu. Kabu se burló. Incluso desarmado y ralentizado, un debilucho como ese no podía hacerle mucho daño. Pero entonces, de la nada, una flecha atravesó de repente el costado de su cuello. Unos segundos antes, el orco estaba sobre el agua, burlándose del debilucho, completamente ajeno a que una flecha se dirigía directamente hacia él. La flecha impactó, atravesó el costado de su cuello, salpicando agua y sangre al caer. Se giró, exigiendo saber quién había lanzado el ataque furtivo, pero antes de que pudiera reaccionar, otra flecha le dio en la cabeza y así, se hundió en el agua. El efecto berserker orco de Saifeng se desvaneció y el guerrero orco fue eliminado. Arrastraron el cadáver a la orilla para que Xingbao hiciera lo suyo. Activó su habilidad y lo absorbió, y obtuvo el poder de remodelar su apariencia. El humo llenó el aire. Cuando se disipó, estaba de vuelta en forma humana. Saifeng miró, sorprendido al ver algo balanceándose entre sus piernas. Xingbao entró en pánico, pero luego se dio cuenta de que era solo el mango del hacha. Por un segundo pensó que se había olvidado de vestirse y estaba completamente expuesto. Apareció una ventana de estado. Ahora era el jefe hongo Yang Jun, rango jefe, clase guerrero, azul, con fuerza como estadística principal y nivel 2. Su talento de micelio de hongo le permitía extender micelio mientras estaba herido, absorber nutrientes de cadáveres y otras sustancias para curarse, y durante ese proceso absorber habilidades y talentos raciales enemigos. Conservó el talento berserker orco, aumentando el daño un 30% durante 20 segundos, haciéndolo mucho más fuerte en combate cuerpo a cuerpo. Apareció otra notificación, la planta hongo se había actualizado. Ahora podía separar esporas de su cuerpo, plantarlas en cadáveres o áreas ricas en nutrientes y cultivar secuaces hongos sin alma. Su experiencia se compartiría con él. Estos secuaces incluso podían ser trasplantados a otros secuaces. Límite actual 2. También obtuvo botín, 2 bolsas mágicas, pequeñas bolsas de mano que podían comprimir y almacenar un número limitado de objetos como armas. Preguntó cómo iban a salir de allí. Ella explicó que este era el último piso de la mazmorra hongo, y la única forma de salir era luchar para subir, piso por piso. Luego cuestionó por qué los jugadores orcos de nivel 1 podían entrar directamente. Ella explicó que los jugadores tenían privilegios especiales y podían elegir comenzar desde las mazmorras de nivel más bajo. Se sintió curioso sobre cómo sabía todo eso. Ella respondió que lo había oído en los chats de jugadores cuando todavía era solo una PNJ. Con eso, tomó una decisión. Lucharían para salir, un piso a la vez. Avanzaron hasta llegar a una bifurcación en el camino. Preguntó qué había en cada camino. Ella explicó que la izquierda llevaba al piso de slime de nivel 1, mientras que la derecha llevaba al cementerio. Le dijo que fuera al piso de slime y empezara a subir de nivel. En cuanto a él, iría a ver el cementerio. Cuando ella preguntó qué tenía de especial, él sonrió.
Podría ser un cementerio ahora, pero en el futuro se convertiría en su territorio. De camino, recogió algo de ropa raída y se la puso. Al acercarse, el olor lo golpeó, incluso desde la distancia. La pestilencia era abrumadora. Este lugar era donde se volcaba todo, basura, cadáveres y quién sabe qué más. Finalmente llegó. A pesar de que los restos habían estado allí durante mucho tiempo, aún podía sentir nutrientes residuales. Vio materiales mezclados en la tierra, residuos de pociones, alquitrán, incluso un libro de magia roto. Con un espacio libre y suficientes nutrientes, decidió plantar otro secuaz hongo, así que absorbió todo. Un fuerte viento sopló por el área, luego algo emergió. Un hongo con cabeza de fuego, un pirojongo de nivel 2. El fuego era su estadística principal, tenía la habilidad piroexplosión, lanzando ataques de fuego explosivos que envolvían a los enemigos y drenaban sus nutrientes, y carrera ardiente, aumentando su velocidad de movimiento en un 50%. Parecía intimidante, aunque era un poco pequeño. Luego notó algo, luces. Sus ojos se abrieron de par en par. Un rayo le disparó de repente. Reaccionó al instante y saltó. Una vez que aterrizó a salvo, se giró y buscó la fuente. Fue atacado por un dominador de cementerio de nivel 2, un caracol de relámpagos. Se dio cuenta de que era un monstruo que se alimentaba de humus, lo que lo convertía en un competidor que ocupaba el mismo nicho ecológico que los hombres hongo. Decidió que era hora de que el pirojongo brillara. Le ordenó que usara piroexplosión. Una bola de fuego se precipitó hacia el caracol de relámpagos, colisionó con la electricidad y provocó una gran explosión. El caracol de relámpagos se incendió pero contraatacó. Soltó rayos obligando a Pyroshroom a usar carrera ardiente para esquivar. Nuestro chico notó que el caracol se movía muy lento y reconoció que era una debilidad que podía explotar. Pyroshroom lanzó llamas de nuevo y al contacto, otra explosión estalló. El humo y el polvo se asentaron lentamente. Reveló un caracol relámpago asado. Pyroshroom saludó feliz a Jun. Nuestro MC entonces le dijo que dejara de perder el tiempo y comprobara si el enemigo estaba completamente muerto. Pyroshroom dio una señal de OK. Inesperadamente su cabeza salió volando. El caracol había salido de su caparazón. Todavía estaba vivo y ahora estaba de pie sobre dos patas. Jun atacó de inmediato. El caracol se burló de él, diciendo que no podía golpearlo. Se movió detrás de él y sus ataques chocaron. El caracol relámpago comentó que era lento como un caracol. Jun se dio cuenta de que después de desechar su caparazón, la criatura se movía tan rápido como un rayo. Lo vio correr a una velocidad increíble. Admitió que sin su caparazón era mucho más ligero. Cargó contra él de nuevo. Nuestro chico anticipó el ataque. En el último segundo se agachó, revelando la bola de fuego preparada por Pyroshroom. La bola de fuego se dirigió directamente hacia el caracol. En el último momento, el caracol relámpago esquivó. Más bolas de fuego llovieron sobre él, pero siguió burlándose, diciendo que no podían golpearlo. Gun simplemente observó. El caracol relámpago se rió, diciendo que incluso al mismo nivel, él había fallado por completo. Gun respondió con calma que no había fallado en absoluto. Ni siquiera estaba apuntando al caracol en primer lugar. Entonces las rocas del techo cayeron. El caracol relámpago finalmente entendió su estrategia, pero aún confiaba en que no lo golpearían. Entonces, Jun activó Berserker Orco y Carga Orco. Toda el área se volvió caótica. El caracol relámpago se dio cuenta de que Jun estaba usando el humo espeso como cobertura. Creía que aún podía esquivar cualquier cosa, pero entonces apareció Pyroshroom. Y al mismo tiempo, Jun se abalanzó desde atrás. No esperaba que apilara un ataque sorpresa tras otro. Fue pillado completamente desprevenido. El impacto fue brutal. Su cuerpo se estrelló contra la pared y se desintegró, dejando solo sangre. Jun puso su mano sobre él. Apareció una notificación anunciando que el caracol eléctrico había sido destruido, aumentando sus puntos de nutrientes y desbloqueando esporas de soldado hongo. Subió al nivel 3 y ahora podía cultivar 3 soldados hongo. También aprendió una nueva habilidad, eterización. A través de ella los soldados hongo conectados a su red de micelio podían despertar, absorber nutrientes y aumentar su poder de combate. Plantó un nuevo soldado hongo, Voltshroom. Su estadística principal era eléctrica, una unidad de movimiento rápido que podía convertir los nutrientes absorbidos en energía eléctrica y liberar descargas eléctricas para atacar a los enemigos. Entró en un estado etéreo. Ahora sus fuerzas incluían un Voltshroom de nivel 3 y un Pyroshroom de nivel 2. Estaba complacido. Les ordenó que limpiaran el área rápidamente. A partir de este momento, este lugar sería el campamento base de los hombres hongo. Luego hizo una pausa y se preguntó cómo estaría Zifeng. Había pasado un tiempo desde la última vez que ganó experiencia, lo que significaba una cosa. Ella podría haber encontrado problemas. Mientras tanto, Zifeng derrotó a numerosos limos hasta que apareció un monstruo y le preguntó si era ella quien disparaba a sus subordinados como práctica de tiro. Este era el rey limo de nivel 2.
Comentó que le resultaba extrañamente familiar, como si la hubiera visto en algún lugar antes. Antes de que pudiera terminar de hablar, fue golpeado. Molesto, se quejó de que no había terminado de hablar y la llamó grosera. Se sorprendió cuando otro ataque estaba a punto de llegar. Varias flechas lo golpearon, pero afirmó que hacerle agujeros era inútil. Golpeó a Zifeng. El impacto fue fuerte. El rey Limo se jactó de que no era como esos subordinados. Su cuerpo era muy maleable y los ataques físicos solo le harían perder un poco de líquido. Añadió que solo necesitaba seguir absorbiendo humedad del suelo, haciendo que los ataques físicos fueran completamente inútiles. Le dijo a Zifeng que muriera. Estaba a punto de lanzar un fuerte puñetazo. Zifeng no se movió. Para su sorpresa, su brazo explotó. Se confundió al ver por qué su cuerpo se estaba desmoronando. Luego vio hongos creciendo en su cuerpo. Muchos se extendieron rápidamente por su espalda. Incluso el agua subterránea bajo sus pies se secó por los hongos. Se preguntó cuándo el hongo comenzó a parasitar su cuerpo. Entonces se dio cuenta de que las esporas parasitarias podrían haber estado en las puntas de las flechas desde el principio. El reconocimiento lo golpeó y la recordó como ese hombre hongo de gorra rosa. Su cuerpo finalmente se disolvió y dejó caer un cuerno. Zifeng obtuvo el botín, el cuerno de minotauro devorado. Esto desbloqueó una nueva habilidad, permitiendo a Jun usar su propio micelio para crear cuerdas de arco y flechas, con flechas de cuerda micelial capaces de disparar habilidades mágicas. El cuerno de minotauro fue almacenado en la bolsa mágica. Luego, absorbió nutrientes de un cadáver de limo, haciendo que sus puntos de experiencia aumentaran significativamente. Los efectos en ella también fueron sentidos por Jun. Una notificación anunció que Zifeng había subido al nivel 4. Desbloqueó arco micelial, permitiéndole crear cuerdas de arco y flechas usando su propio micelio, y sus flechas de cuerda micelial podían disparar habilidades mágicas. Otro aviso reveló que Yang Jun también había subido al nivel 4. Desbloqueó hongo de fuerza, una habilidad que permite a los hongos hostiles en la red de micelio resonar, recopilar información sobre un área y mejorar enormemente la coordinación a través de la red. Zifeng finalmente llegó al cementerio y vio a los hongos limpiando. Había venido a ayudar a limpiar después de terminar por allá, pero no esperaba que los 2 soldados hongos recién plantados ya hubieran despejado el lugar. Comentó que estaba bien ya que el área no era tan grande de todos modos. Examinó el cuerno de minotauro y comentó que el material era realmente bueno. Era mucho mejor que el hacha rota del cofre del tesoro anterior, incluso mejor que el hacha del jugador orco de nivel 1. Aún así, lamentó que no tuvieran un artesano que pudiera convertirlo en un arma. Ella preguntó si debían ir a buscar uno. Él respondió que la habilidad recién aprendida era perfecta para eso. Sugirió que buscaran jugadores o cadáveres cercanos con habilidades de artesano. Extendió su red de micelio. Hongos sonda brotaron por el campo. A través de ella sintió jugadores luchando cerca. 3 monstruos habían acorralado a un hombre. Le dijeron que no tenía a dónde huir y que simplemente debía volver con ellos para forjar armas. El hombre se negó. No quería volver y convertirse en un esclavo. Los acusó de agotar a sus compañeros de clan hasta la muerte mientras los obligaban a trabajar. El monstruo parecido a un orco azul le dijo que muriera en su lugar. El artesano murió. A través del hongo sonda, Jun se dio cuenta de que era demasiado tarde. Ella preguntó qué pasaba y por qué no podía ver nada. Explicó que podría ver una vez que extendiera su micelio y se conectara a la red. Ella siguió sus instrucciones, y pronto ella también pudo ver, ya que las cosas habían llegado a esto. Si no podía salvar a los vivos, al menos podía salvar a los muertos. Razonó que la muerte era solo vivir de una manera diferente. Comenzó a liberar esporas a través de la red de micelio. Mientras estaban ocupados, Pyroshroom y Voltshroom estaban peleando por una bolsa de basura. Pero en un instante, Pyroshroom desapareció. Una luz roja brilló intensamente donde yacía el cadáver del artesano, y reveló a un enano artesano Pyroshroom de nivel 4. Su estadística principal era la fuerza, y su afinidad de fuego le daba una fuerte resistencia al fuego. Como un hongo enano, poseía habilidades de artesanía tradicionales junto con una mayor resistencia a toxinas y ataques físicos. Por supuesto, tenía una habilidad de artesano, por lo que se especializaba en forja y creación, y con la bendición del atributo de fuego, su eficiencia de forja era aún mayor. También poseía la habilidad especial Micelio Cañón, liberando una cadena de fuego controlable conectada por Micelio Cañón. La cadena de antorchas podía conectarse a la red para compartir visión mientras absorbía nutrientes almacenados en ella para aumentar el daño. Cuando recuperó la conciencia estaba confundido. A través de un pequeño hongo, Jun le habló. Le dijo que lo había resucitado y lo había convertido en uno de sus soldados hongo. A partir de ese momento, lo llamó Firehammer.
Firehammer intentó protestar, pero Jun lo interrumpió diciendo que lo entendía y explicó que sus hongos sonda ya habían estado rastreando a esos trolls. Uno de los trolls le dijo a su jefe que si todos los esclavos enanos morían de agotamiento, ya no se verían obligados a trabajar. El jefe respondió que era un idiota. El jugador troll subjefe de nivel 3 explicó que si los de casa morían de agotamiento, simplemente entrarían en la mazmorra y capturarían más. Añadió que los enanos no estaban completamente extintos, siempre había supervivientes escondidos en la mazmorra. Entonces de repente notó que algo andaba mal. Exigió saber por qué había hombres hongo allí si su nido estaba justo al lado. Uno de ellos supuso que probablemente era un monstruo élite errante y dijo que no tenía idea de cómo terminó allí. Otro declaró que era su día de suerte, emocionado por encontrar una cosecha inesperada. Lanzó su lanza. El hombre hongo se quedó allí, luego reveló un gran martillo y se lo lanzó. Lo vieron venir. Una fuerte explosión siguió cuando el martillo golpeó el suelo. El troll casi fue golpeado, pero lo esquivó en el último segundo. Para su sorpresa, el martillo comenzó a levitar y lo golpeó antes de que pudiera reaccionar. Se sorprendieron al saber que el martillo podía apuntar automáticamente a los enemigos. No podía entender cómo un monstruo élite de nivel 3 podía tener equipo de tan alto nivel. El martillo voló de nuevo. Un troll lo bloqueó con su espada. Logró apartarlo, voló hacia arriba y se alojó en la punta de un pincho. Firehammer lo usó como palanca y a través de una cuerda llameante, se agarró a él mientras corría a gran velocidad. Luego saltó hacia los trolls. Un troll estaba a punto de lanzar una lanza, pero su mano fue inmovilizada por un enredo micelial, seguido de una ignición micelial, haciendo que su mano explotara. Firehammer apuntó al siguiente. Saltó sobre su espalda, estrellando su cara contra el suelo. Vio a otro a punto de atacar con una maza, pero él le dio un puñetazo primero y envió al troll estrellándose contra la ladera de la montaña. Firehammer retiró su martillo hacia él. El troll se sorprendió cuando rompió los pilares de madera de arriba para provocar un derrumbe. Incluso después de recibir algunos golpes, el troll se mantuvo confiado. Pensó que aún podía esquivar el próximo ataque. Firehammer desatado, Firehammer ignición. El martillo estaba cubierto de llamas. Luego activó la lluvia de fuego del martillo volador. El troll sabía que no había forma de esquivarlo. Cuando golpeó el suelo, las llamas desencadenaron una cadena de explosiones. El sistema notificó que el jugador ciervo gigante había sido eliminado. Una notificación anunció que el artesano Firehammer había alcanzado el nivel 5. Desbloqueó una nueva habilidad llamada recuperación de chatarra, que le permitía golpear los escombros dejados por el martillo y recuperar cualquier pieza utilizable. Otro aviso reveló que Jun había alcanzado el nivel 5 y desbloqueado un nuevo objeto, el paquete de papel de aluminio, un aro de trabajo raro y duradero que podía asignarse a subordinados para ayudar con tareas diarias como forjar, recolectar y cultivar, y en emergencias también podía usarse como un Jaeger. Zifeng también había alcanzado el nivel 5 y desbloqueado una nueva habilidad, retroceso instantáneo, que permitía a Zifeng teletransportarse a una flecha que había disparado a través de un hilo de flecha. Jun le dijo que había hecho un gran trabajo, le envió las coordenadas y les dijo que fueran a buscarlo. Momentos después se encontraron, y Firehammer preguntó con vacilación si su jefe era humano. Jun explicó que la forma remodelada de un hombre hongo estaba influenciada por la raza que tenían en vida, y como él había sido humano antes, ahora parecía humano. Añadió que Zifeng también había sido humana antes de ser convertida en un hombre hongo por el archimago, por lo que su apariencia remodelada también era humana. Por esa lógica concluyó que Firehammer era más o menos lo mismo. Cambió de tema y preguntó si Firehammer podía usar el cuerno para forjar armas para ellos. Firehammer estuvo de acuerdo en que el cuerno era un buen material, pero advirtió que aún necesitaban otros materiales, y no parecía que hubiera ninguno cerca. Jun respondió que este era el gran cementerio, por lo que los materiales llegarían pronto. Escuchó un ruido arriba y poco después las armas comenzaron a ser arrojadas por el agujero. Recogieron un brazalete de hierro mágico desechado. Firehammer usó un martillo de salvamento para reformarlo, lo arrojó al horno. Aparentemente, estos equipos desperdiciados se están convirtiendo en menas de hierro mágico ahora. Además de eso, un shroom de granja de nivel 5 lo ayudó. Firehammer usó su martillo de forja de nuevo y le dijo al jefe que las armas estaban listas. También usó materiales de desecho para hacerle unos pantalones y zapatos. Examinó de cerca la exquisita espada de doble filo y se dio cuenta de que era mucho mejor que el tosco hacha de orco de antes. Dijo que era un arma realmente buena. Tenía un poder mágico bajo. El usuario podía infundirle maná para lanzar hechizos desde la hoja. El material era bastante común, así que había riesgo de daño si se usaban hechizos de alta intensidad por mucho tiempo.
Zifeng sostenía un exquisito arco de micelio. También tenía bajo poder mágico. El usuario podía usar su propio micelio como cuerda del arco y canalizar hechizos a través de él hacia la flecha. Si disparaba flechas encantadas de muy alta intensidad, existía el riesgo de dañar el arco mismo. Firehammer le dijo que se había cosido una bolsa mágica en el forro de su ropa. Ahora le resultaba mucho más fácil sacar armas. Zifeng preguntó a dónde iban ahora. Él respondió que iban a atravesar el suelo. En los últimos días había usado la red de micelio para explorar el área. El gran cementerio estaba en el fondo. Si subían directamente por el conducto de basura, cada piso tenía una barrera unidireccional que solo permitía el movimiento hacia abajo. Pero al final de cada piso había un pasaje que llevaba al siguiente nivel. Así que si querían subir, la mejor manera era luchar a través de cada piso. Además, no podían simplemente dejar que otros necieran prácticamente en su territorio. Zifeng preguntó si traían a Firehammer, diciendo que tener un hongo más significaba más fuerza. Ella sintió que Firehammer no solo era bueno forjando, sino que era aún más despiadado al luchar. Alguien tenía que vigilar el lugar, y no podían despejar otras áreas solo para regresar y encontrar su hogar desaparecido. Aún así, a través de la red de micelio compartida, Firehammer ganaría experiencia cuando mataran monstruos. Pisó algo y sintió una fuerza. Una pared cayó, separándolo de Zifeng. Se preguntó si era una trampa oculta dentro de sigilos mágicos. Ahora entendía por qué el hongo sonda no podía detectarlo. Se rió y dijo que con el grosor de la pared solo necesitaba un golpe. Envolvió micelio de llama alrededor de su puño para crear un ataque explosivo de atributo de fuego. Lo golpeó, pero en lugar de romperse salió disparado hacia atrás. Un círculo mágico apareció donde golpeó. Se dio cuenta de que la pared trampa estaba reforzada con un arreglo mágico. Intentar atravesarla no funcionaría. Añadió que él y Zifeng tendrían que tomar caminos diferentes. Ya que era así, nuestro prota se dio la vuelta. El camino por delante llevaba al pasillo viscoso del reino instantáneo. Después de que se separaron, el terreno cambió. Podía ver muchos ojos en la entrada oscura. Observó con atención y se dio cuenta de que era un nido de caracoles. Un caracol reconoció que él era quien había matado a su hermano en el gran cementerio. Les dijo a los demás que lo atraparan, así que lo atacaron con electricidad. Jun plantó su hongo voltio. El ataque eléctrico golpeó el suelo. Los caracoles pensaron que lo habían alcanzado y finalmente se vengaron. Para su sorpresa, uno de ellos fue cortado por la mitad. Luego sucedió una y otra vez. Jun se movió a una velocidad increíble, obligando a los caracoles a cambiar al modo sin caparazón para moverse más rápido. Estaban decididos a mostrarle el terror de la tribu sin caparazón, pero sintieron el micelio. En un parpadeo, Jun los había atrapado a todos y activó la detonación de micelio. Desencadenó una serie de explosiones y siguió recibiendo notificaciones de aumento de experiencia. Momentos después, llegó a la puerta y entró. Debería haber sido la sala del jefe, pero estaba vacía hasta que sintió algo. Un monstruo saltó sobre su espalda. Afortunadamente escapó a tiempo. Vio un caparazón de caracol. Giró hacia él. Lo bloqueó con su espada, pero siguió girando. La fuerza lo lanzó al aire. Fue entonces cuando usó su micelio. Se aferró al caparazón y activó la canalización de relámpagos de micelio. Siguió una explosión. El área se llenó de humo. El rey caracol de nivel 5 se reveló. Era un caracol bípedo alto con armadura y espada. Jun se dio cuenta de que había una segunda fase y le pareció interesante. Mientras tanto, Zifeng dibujó a Jun en su forma de hongo en el suelo. Notó que después de ser separada por el muro, no había un solo monstruo de su lado, pero seguía ganando experiencia de los enemigos compartidos del lado del jefe. Claramente estaban en medio de una feroz pelea de jefe, y realmente quería ir a ayudar. Volviendo a nuestro prota, el choque de espadas no cesaba. Jun seguía encerrado en combate con el Rey Caracol, paró el ataque y contraatacó de inmediato, pero el Rey Caracol se escabulló. Luego se enrolló en su caparazón, y de una estrecha abertura, disparó rayos de agua. John se dio cuenta al instante, era magia de tipo agua. Liberó su micelio y lo ancló a la pared para subir. No sabía qué líquido era, así que se mantuvo cauteloso y prefirió esquivar primero. En el momento en que golpeó, su micelio resbaló. Se quedó paralizado un segundo cuando ya no se adhería. Cayó directo al charco, y el ataque llegó al instante. Afortunadamente, sus reflejos se activaron y lo bloqueó. Pero aún así, fue empujado hacia atrás. La superficie estaba increíblemente resbaladiza, ni siquiera podía pararse bien. Rápidamente se dio cuenta de que incluso el techo podría estar cubierto con el mismo fluido, lo que explicaba por qué su micelio falló antes. El Rey Caracol declaró que ese era su terreno, y Jun no tenía ninguna posibilidad de ganar. El siguiente golpe obligó a Jun a soltar su espada. El Rey Caracol se enrolló en una bola de nuevo, y se acercó para aplastarlo. El agua brotó como una fuente del impacto.
Al ver el micelio, el rey caracol preguntó si era un hombre hongo y luego se burló de él por atreverse a competir, llamándolo nada más que algo en la parte inferior de la cadena alimenticia. La electricidad recorrió las manos de Jun al meterlas en el agua, y la explosión hizo volar al rey caracol lejos de él. La corriente se propagó rápido por el agua, pero el aura del rey caracol la aplastó al instante. Jun no esperaba eso. El rey caracol se burló y dijo que como Jun ya había usado ese movimiento una vez, no caería de nuevo. Jun intentó atacar usando la conductividad del agua, y al rey caracol le pareció divertido. Declaró que ese era su terreno, y como podía controlar la suavidad de la superficie del agua, también podía aumentar la resistencia eléctrica y debilitar cualquier descarga eléctrica. Jun admitió que tenía cierto control sobre el agua, pero como dice el refrán, esquivar bien no es tan bueno como estar en el lugar correcto. Eso hizo que el rey caracol mirara hacia abajo. Había micelio en el agua. Se quedó paralizado un momento, preguntándose cuándo se había cubierto toda el área debajo de él. Entonces se dio cuenta de que ya había caído directo en la trampa. Pero el rey caracol no estaba preocupado. Creía que aún podía controlar la resistencia del agua y debilitar cualquier ataque eléctrico. Jun no se lo creyó. Activó Ignite. El rey caracol se mantuvo arrogante hasta que vio las llamas. El fuego surgió al instante y lo devoró por completo. Cuando las llamas se apagaron, solo quedó un cuerpo carbonizado. Antes de que se convirtiera completamente en cenizas, el rey caracol preguntó por qué de repente cambió a fuego. Murmuró que Jun no luchaba según las reglas. Apareció la ventana del sistema, mostrando que él y sus subordinados habían subido al nivel 5. Se le informó que ahora podían generar envoltorios de micelio sobre la marcha, permitiéndoles comprimir equipo y almacenarlo dentro de sus cuerpos. Aprendió que su hongo sonda ahora podía funcionar como una terminal de descarga de red. También se le dijo que ahora podía cultivar guardias de hongo explosivo, una unidad pesada capaz de combate cuerpo a cuerpo y a distancia. Estos podían adherirse a enemigos o armas usando su propio micelio, luego explotar, infligiendo daño masivo y dejando efectos mágicos. El daño exacto dependía del atributo utilizado durante el cultivo. Cuando se agregaron puntos de fuego, provocó explosiones que infligieron daño de área e incendiaron a los objetivos. La fuerza de la explosión se escalaba con los atributos del esbirro y podía ser activada manualmente por el jefe. Aparte de eso, recibió una notificación de que Saifeng había comprendido la habilidad principal, Cápsula de Esporas. Requería acumular furia de esporas a través de ataques normales y habilidades. Una vez al máximo, podía disparar una poderosa flecha que al impactar dispersaba bombas de esporas en un área amplia, causando explosiones masivas. También se le informó que Martillo de Fuego había comprendido la habilidad principal, Fundición Temeraria. Esto también requería acumular furia de esporas a través del combate. Una vez al máximo, podía liberarse a través del martillo purificando rápidamente materiales y contactando mientras descompone impurezas. Se le notificó que el muro de sellado de aislamiento había sido levantado. Notó un olor humano desconocido proveniente de debajo de la pila de rocas. Llamó a Firehammer para que lo revisara. Firehammer atravesó el muro y lo alcanzó. Había pilas de rocas negras. John preguntó si sabía qué eran. Firehammer respondió que eran piedras de podredumbre negra, formadas con el tiempo a partir de residuos mágicos, comprimidos y humus. John preguntó si eran valiosas. Firehammer dijo que basura más basura seguía siendo basura. Ningún alquimista o herrero normal se preocuparía por ese tipo de material. Pero eso fue antes de que se convirtiera en un hombre hongo. Luego declaró que ahora era material bueno. Las cantidades traza de residuo mágico que antes eran difíciles de extraer, ahora eran fáciles para él. Activó extracción de micelio. Dijo que era tan simple como girar la mano. La extracción terminó, revelando un fragmento de piedra de plata mágica. Agregó que con este método, incluso podía extraer fragmentos de maná de nivel épico. Materiales como estos eran muy valiosos para los jugadores. Se sorprendió. Luego se preguntó si la pieza era demasiado pequeña, como si no pudieran hacer nada útil con ella. Firehammer señaló que todavía quedaba una pila entera. Pidió algo de tiempo, diciendo que podría desenterrar más de abajo. Jun estuvo de acuerdo y le dejó la cueva. Firehammer comenzó a extraer los fragmentos de maná. Un momento después obtuvo varios objetos, un fragmento de piedra de hierro mágica, un fragmento de piedra de aluminio mágica, un fragmento de piedra de plata mágica, un fragmento de piedra de cobre mágica y un fragmento de piedra de oro mágica. De repente, el suelo tembló. Jung le dijo que cavara todo lo que quisiera, pero que no colapsara la cueva. Firehammer respondió que no era él. Un monstruo gusano gigante con filas de dientes afilados era la causa. Luego vemos a un hongo cargar hacia adelante, pero fue levantado en el aire. Jun lo agarró y preguntó a dónde iba cuando aún no era su turno de matar. Le dijo que se quedara atrás y hiciera recados para Firehammer. Le dijo a Saifeng que fuera. Ella estuvo de acuerdo.
Notó que los nuevos soldados hongo habían sido conectados a la red micelial y que ella podía llamarlos en cualquier momento. Mientras tanto, el hongo sonda sintió algo. Informó que el enemigo estaba a punto de romper el techo de la cueva de piedras de podredumbre negra. No podían dejarlo entrar, así que Jun les ordenó distraerlo y mover la pelea al corredor. El hongo sonda entendió, se burló del gusano, provocando que hiciera un ruido fuerte y se moviera en una dirección diferente. Jun le preguntó a Firehammer qué tipo de bicho era, diciendo que parecía que cargaba directamente hacia ellos con un objetivo claro. Por el sonido, Firehammer supuso que era un escarabajo negro carroñero. Tenía un frenesí natural por el hummus, lo que lo convertía en un fuerte rival en el mismo nicho que la tribu Caracol. Agregó que haría la pelea más fácil una vez que terminara su preparación. Al mismo tiempo, Zifeng atacó al escarabajo negro carroñero, empujado hacia atrás. Siguió golpeando a lo largo de su cuerpo hasta que su furia se llenó. Creó distancia entre ellos. Después de todos esos cortes, solo dejó una herida superficial. Dijo que tenía un caparazón duro. Incluso había mellado la hoja del jefe. El hongo sonda le dijo que el nuevo equipo que Firehammer le hizo estaba listo. Podía descargarlo directamente de la red micelial. La descarga comenzó, 6% cargado. En poco tiempo alcanzó el 86%. El escarabajo negro carroñero se movió hacia ella. Afortunadamente, la descarga terminó y obtuvo la flecha de plata mágica. Reunió energía a su alrededor y apuntó a la boca del escarabajo negro y desató una flecha de rugido de filo destrozador completamente cargada. La disparó, luego se vio obligada a saltar hacia atrás cuando el escarabajo negro carroñero cargó contra ella. Mantuvo su distancia. La flecha quedó alojada en la boca del escarabajo negro, y los hongos comenzaron a crecer dentro de él. El hongo comenzó a brillar. El escarabajo negro carroñero se acercó a ella, y su cuerpo comenzó a explotar desde adentro. Solo quedaron cenizas. Pero el hongo sonda le advirtió que no se relajara todavía, diciendo que venían más. Tomó que las sondas a distancia ya habían detectado otro escarabajo negro dirigiéndose hacia ellas, pero ella ya estaba respirando con dificultad. Jin preguntó a través del hongo sonda si su resistencia se estaba agotando, y le dijo que convirtiera rápidamente los cadáveres de monstruos en humus para restaurar HP. También sugirió que mientras tanto debería usar los soldados hongos recién cultivados para retenerlo. Se convocó un hongo. Era un guardia Boomshroom de nivel 6. Vio que solo aparecieron 2. John explicó que el tamaño máximo del escuadrón era 6 y ya estaba lleno. Ella explicó que excluyendo el hongo bóveda trasplantado y Firehammer, la lista activa incluía al jefe, Firehammer, ella misma, un hongo trabajador y 2 hongos explosivos, haciendo exactamente 6. Contando el hongo sonda, excedía el límite. El hongo sonda respondió que no ocupaba un espacio ya que era parte de la red micelial. Fue como una unidad fuera de lista. Apareció el insecto negro. El hongo sonda observó a la criatura y notó que, como mantenía la boca bien cerrada, podría tener miedo de que le volvieran a volar la boca. Un hongo explosivo cubrió su arma de fuego y se la lanzó al insecto negro, causando una explosión. El insecto negro estaba claramente herido. El otro hongo explosivo atacó con una espada, golpeó la parte superior del insecto negro y lo empujó. Lo vieron caer. Zifeng se preguntó si el nuevo soldado hongo era de tipo fuerza, ya que había enviado al masivo insecto negro volando de un solo golpe. Los hongos explosivos se reagruparon. Uno de ellos se acercó al insecto negro para sacarle la lanza, mientras que el otro cargó contra él y le lanzó una espada voladora autodestructiva a la boca. La parte superior del insecto negro explotó, apareció la ventana del sistema, mostrando que los puntos de experiencia de nuestro MC habían aumentado y que la tribu de hombres hongo había alcanzado el nivel 7. Se enteró de que había desbloqueado la habilidad exclusiva del jefe, soberano solitario. Por cada subordinado que faltara a su lado, ya sea caído o no desplegado cerca, todas sus estadísticas aumentarían un 10%, hasta un máximo del 100%. Los hongos sonda ya no necesitaban vibrar sus sombreros para volar, ahora podían levitar libremente, ahora podía cultivar un nuevo soldado hongo. Hongo arquero, una unidad a distancia, lucha con una hoja corta en combate cuerpo a cuerpo y puede disparar flechas divididas con diferentes atributos. También puede desplegar un paraguas de esporas desde su sombrero para planeos cortos. Cuando se despliega junto a Zifeng, obtiene un efecto de inspiración de tropa, todas las estadísticas más un 10%. Aparte de eso, también podía cultivar un nuevo soldado hongo, el hongo excavador. Un hongo trabajador que había absorbido la habilidad de excavación del insecto negro carroñero, podía perforar montañas y cavar túneles para remodelar cuevas. Cuando se despliega junto a martillo de fuego, obtiene un efecto de inspiración de capitán, eficiencia de trabajo más 10%. Zifeng quedó impresionado por el poder de combate y el trabajo en equipo mostrado por los nuevos soldados hongo. A través de un hongo sonda, Jun se preguntó cómo los soldados hongos sin alma podían moverse y luchar con una coordinación tan fluida por sí solos.
Feng preguntó a qué se refería. Yun explicó que el jefe los estaba controlando a través de la red de micelio. En lo profundo de la cueva, una energía rosa brillante se extendía por el suelo. Kun se sentó en su trono de piedra y dirigió a los soldados hongo a través de la red. Encontró toda la experiencia sorprendentemente entretenida, casi como jugar un juego. Una proyección mágica de Yun apareció ante Sai Feng, le ordenó que limpiara el campo de batalla y entregara cualquier cosa útil a Firehammer para que se pudieran forjar nuevos equipos. Mientras ella estaba entre los restos de sus enemigos, la energía rosa comenzó a extenderse por los cadáveres. Los restos se disolvieron en líquido antes de desaparecer por completo. Una notificación del sistema confirmó que un cadáver de insecto negro carroñero había sido descompuesto y absorbido. Adquirió piel negra hendida limitada, que otorgaba una epidermis endurecida similar a la de un insecto negro. El sistema también explicó sus limitaciones. Si el daño físico superaba el 50% de la salud total del usuario, la piel se haría añicos y comenzaría a reconstruirse, quedando temporalmente no disponible hasta que el proceso se completara. Feng recogió varios dientes brillantes de color azul. Notó que los dientes eran increíblemente duraderos ya que habían permanecido intactos incluso después de múltiples explosiones. Añadió que llevarlos de vuelta a Firehammer para la fabricación de armas sería una gran idea. Mientras se preparaba para irse, una poderosa ráfaga de viento barrió repentinamente la caverna. El aire convergió en un solo punto y talló un profundo agujero en el suelo rocoso. Se formó un vórtice masivo y taladró cada vez más profundo en la tierra. Muy abajo, una figura encapuchada observaba desde las sombras. El sistema lo identificó como el administrador de bajo nivel, segador de muerte número 10. Le pareció extraño que todos los monstruos del piso más bajo se hubieran vuelto repentinamente no receptivos. Le molestó especialmente que los dos insectos negros que había enviado, cuyos niveles superaban con creces a cualquier cosa en el piso más bajo, hubieran sido completamente aniquilados. Por un momento consideró ir allí personalmente, pero rápidamente abandonó la idea. La paga simplemente no valía la pena arriesgar su vida. Entonces notó que todavía había mucha carne de cañón prescindible disponible. Se giró hacia un grupo de monstruos bacterianos y preguntó si alguno de ellos quería convertirse en jugadores. Las bacterias se sorprendieron. Se preguntaron si realmente podrían convertirse en jugadores también. Siempre habían asumido que pasarían toda su vida pudriéndose lentamente dentro de la mazmorra. El segador les recordó que sus estados habían sido otorgados por él. Activó magia púrpura a través del libro en sus manos. El sistema anunció que los privilegios de jugador se habían desbloqueado para las bacterias. Ahora podían moverse libremente, abrir cofres del tesoro y luchar contra monstruos. Después de terminar su trabajo, el segador los guió hacia el agujero recién creado. El segador ordenó a la horda que cargara en las profundidades de abajo. Les prometió que si resolvían el problema, serían recompensados con la propiedad de todo el piso más bajo junto con todas las piedras de podredumbre negra que pudieran desear. Declaró que el futuro de su raza dependía de esta misión. El ejército de bacterias surgió inmediatamente. Una bacteria le preguntó al jefe dónde estaba exactamente el insecto porque no habían visto ninguna señal de él. Las otras bacterias permanecieron en silencio. Pronto, varias de ellas divisaron un cofre del tesoro gigante. Una bacteria se volvió eufórica y corrió hacia él. Después de pasar tanto tiempo pudriéndose en la mazmorra, finalmente podría abrir un cofre del tesoro. Mejor aún, no tendría que compartir el botín con ninguna de las otras bacterias. La bacteria llegó al cofre y lo forzó a abrirlo. Miró cuidadosamente dentro. De repente, una mano salió disparada del interior del cofre. La mano agarró a la bacteria y la arrastró hacia adentro. La tapa se cerró de golpe. Energía rosa se envolvió alrededor de la bacteria. Luego, sin previo aviso, algo la abdujo. Otra bacteria miró hacia atrás y se dio cuenta de que su compañera había desaparecido. La bacteria capturada fue arrastrada por el suelo rocoso y arrastrada más profundamente en la cueva. Intentó gritar, pero su boca estaba cerrada. Momentos después, desapareció por completo. Pronto, otra bacteria notó algo extraño. Se dio cuenta de que debería haber habido más de ellas. El grupo había entrado en la cueva juntos. Preguntó a sus compañeros a dónde habían ido las bacterias desaparecidas. Una bacteria simplemente se encogió de hombros. De repente una flecha cortó el aire y mató a una de ellas. Las bacterias restantes se sorprendieron. Una de ellas exigió saber quién había atacado. Miró hacia arriba y divisó al culpable. La atacante era Milan, un hongo arquero de nivel 7.
Gracias al efecto de inspiración de su capitán, todas sus estadísticas habían aumentado un 10%. Se disculpó tímidamente por atacarles. Si-Feng la reprendió inmediatamente por disculparse con el enemigo. Milan entró en pánico y también se disculpó con Si-Feng. Si-Feng no pudo evitar pensar en lo feroz que había sido el insecto negro, pero el hongo arquero creado a partir de su cadáver había heredado de alguna manera una personalidad tímida. Milan se disculpó una vez más mientras tensaba su arco. Luego disparó otra flecha. Energía crepitante rodeó el proyectil. La flecha golpeó a una bacteria. La bacteria declaró con suficiencia que si no demostraba su fuerza, ella podría pensar que era débil. Esta bacteria activó flecha dividida. El ataque se dispersó por el campo de batalla y golpeó a múltiples bacterias. Las víctimas miraron con confusión, luego colapsaron una tras otra. Incluso la bacteria que había lanzado el ataque quedó atónita por el resultado. La bacteria de élite declaró con orgullo que su raza había sobrevivido durante millones de años. No había forma de que pudieran ser aniquilados por simples ataques físicos, especialmente mientras ella estuviera al mando. Milan señaló con calma que se requerían altas temperaturas para eliminar adecuadamente las bacterias. Reunió energía ardiente en su arco. Una flecha llameante cruzó el campo de batalla, golpeó directamente a otra bacteria. El proyectil explotó al impactar y envolvió al objetivo en llamas. Milan celebró inmediatamente su primera victoria. Si-Feng la reprendió de nuevo y le recordó que confirmara la muerte antes de celebrar. Milan aceptó tímidamente, entonces ambas sintieron algo de repente. Milan era el objetivo. Un poderoso ataque se estrelló contra el terreno rocoso donde ella había estado. El rey de las bacterias disfrutó enormemente del privilegio de convertirse en un jugador. El sistema lo identificó como el rey de las bacterias de nivel 8. Estaba emocionado de poder finalmente dejar su territorio, moverse libremente y superar los límites que lo habían restringido durante tanto tiempo. Si-Feng saltó del acantilado para evitar su ataque. Le dijo a Milan que el monstruo era demasiado peligroso para enfrentarlo directamente. Le ordenó que se retirara más lejos y se concentrara completamente en el apoyo a distancia. Milan aceptó y se disculpó por causar problemas. El rey de las bacterias saltó repentinamente del acantilado. El suelo se hizo añicos bajo su tremendo peso. Si-Feng levantó inmediatamente su arco y disparó varias flechas. El rey de las bacterias desvió casualmente cada disparo. Luego, una flecha en llamas se disparó hacia él. El rey de las bacterias también la paró. La flecha explotó detrás de él. Se burló de ellas por ser débiles. Milan se sintió decepcionada de que incluso su flecha explosiva hubiera sido bloqueada. Si-Feng declaró con calma que hacer que girara la cabeza era todo lo que necesitaba. Inmediatamente disparó 3 flechas más. El rey de las bacterias se echó a reír y preguntó si su presión los había asustado tanto que ya ni siquiera podían apuntar correctamente. Las 3 flechas aparentemente habían fallado. Entonces de repente se congeló. Cuando miró detrás de él, descubrió que las colas de las flechas estaban conectadas por hebras de micelio. Las flechas se habían incrustado en las paredes circundantes y habían formado una trampa a su alrededor. Su cuerpo estaba inmovilizado. El rey de las bacterias se burló y afirmó que unas pocas hebras de micelio podían romperse con un esfuerzo mínimo. Flexionó su fuerza e intentó romper las ataduras. En cambio, una oleada de energía recorrió el micelio y lo electrocutó por todo el cuerpo. Si-Feng lo observó cuidadosamente. El rey de las bacterias quedó humeando por el ataque. Si-Feng ordenó inmediatamente al Shroomguard que le cortara la cabeza a la bacteria. El Shroomguard cargó sin dudarlo. De repente, un rápido corte brilló en el aire. Si-Feng y Milan se sorprendieron. El golpe de espada nunca alcanzó al rey de las bacterias. En cambio, el Shroomguard se congeló repentinamente en su lugar justo antes de dar el golpe final. Si-Feng no podía entender qué había sucedido. Se preguntó por qué el Shroomguard había dejado de moverse y por qué se negaba a blandir su espada. El rey de las bacterias soltó una risa engreída. Reveló que cuando lo habían llevado al límite, había comenzado a infectar las hebras de micelio que lo retenían. Durante ese proceso descubrió que todo en el área estaba conectado a través de la misma red. Debido a esa conexión, el Shroomguard ya había sido infectado antes de que pudiera completar su ataque. Como resultado, el guardia ya no obedecía ninguna orden. El rey de las bacterias se burló de su dependencia de la red micelial y declaró que todos serían infectados juntos. Las esporas se propagaron rápidamente por toda la cueva. Una lluvia de infección descendió mientras el rey de las bacterias reía triunfalmente. Uno ordenó inmediatamente a todos los shrooms conectados a la red que se desconectaran y permanecieran desconectados. Prometió que llegaría en breve. Si-Feng siguió inmediatamente la orden y se desconectó de la red. Milan también se desconectó.
Zifeng miró su mano y se preguntó si todavía estaba infectada a pesar de cortar la conexión. Una advertencia de infección bacteriana grave apareció de repente ante ella. Colapsó y tosió sangre. Milan quedó completamente paralizada y cayó al suelo. El rey de las bacterias se rió de su condición. Ahora que ya no podían moverse, estaban completamente indefensos. Explicó que desconectarse de la red era inútil, porque sus bacterias podían propagarse por el aire mismo. Según él, la batalla ya había terminado. Justo cuando se acercó a los dos shrooms indefensos, llegó Jun. Sin dudarlo, pateó al rey de las bacterias. El impacto fue tan poderoso que el rey de las bacterias salió disparado directamente contra el techo. Zifeng se disculpó inmediatamente con Jun por estar infectada. Jun no la culpó. En cambio, admitió que el error había sido suyo. No había logrado recopilar suficiente información sobre el enemigo de antemano. Le ordenó que se llevara a los demás y se retirara mientras él se encargaba de la batalla personalmente. La cabeza del rey de las bacterias permaneció incrustada en el techo. Se liberó. Luego exigió saber si Jun era el jefe de ese lugar. El rey de las bacterias se lanzó inmediatamente hacia abajo con un ataque vicioso. Jun bloqueó el ataque usando su hacha. Continuó parando cada golpe entrante. Apareció una notificación del sistema. Un subordinado había abandonado el campo de batalla. Como resultado, todos los atributos de Jun aumentaron un 10%. Jun contraatacó con un golpe completamente cargado. Sus armas chocaron una y otra vez. Zifeng observó la batalla de cerca. De repente, el rey de las bacterias se rió mientras bloqueaba otro golpe de hacha. Apareció una segunda notificación. Como dos subordinados habían abandonado el campo de batalla, todos los atributos de Jun habían aumentado un 20%. Jun levantó repentinamente su brazo libre. El movimiento tomó al rey de las bacterias completamente desprevenido. Entonces Jun desató un puñetazo devastador directamente en la cara de la Bacterium. La fuerza total del golpe conectó. El rey de las bacterias salió volando hacia atrás. El suelo se hizo añicos al impactar. El rey de las bacterias no podía entender qué estaba pasando. Cada puñetazo de Jun se sentía más pesado que el anterior. Antes de que pudiera recuperarse, Jun saltó repentinamente hacia él. La repentina carga tomó al rey de las bacterias completamente por sorpresa. Entonces Jun desató un implacable aluvión de ataques. Jun continuó machacando al rey de las bacterias sin descanso. Sabía que era mejor no dejar de atacar a un monstruo antes de que el sistema confirmara la muerte. De repente, algo se sintió mal. Tosió sangre y cayó de rodillas. El rey de las bacterias se rió y se burló de él, diciendo que nunca parecían aprender. Explicó que el combate cuerpo a cuerpo intenso solo aceleraba el proceso de infección. Comentó que Jun realmente se había desatado y casi lo había matado a hachazos. Luego reveló que sus bacterias parásitas ya se habían extendido por toda la flora que cubría el cuerpo de Jun. El rey de las bacterias activó su habilidad de curación de bacterias parásitas y comenzó a regenerar sus heridas. Declaró que su contraataque estaba a punto de comenzar. Jun fue tomado por sorpresa. El rey de las bacterias lo pateó fuerte y lo envió volando. Jun se deslizó por el suelo y clavó su hacha en el suelo para frenarse. La bacteria se fijó en él y de repente desapareció. Jun sintió inmediatamente un ataque proveniente de su punto ciego. El rey de las bacterias desató Tetanus Blade. El golpe aterrizó directamente sobre Jun, dejando un profundo corte en su cuerpo. La Bacterium presionó el ataque, desatando Golden Bacillus Blade. Siguió con Bacillus Blade cortando a Jun sin piedad. El implacable combo estrelló a Jun contra una pared. El rey de las bacterias se abalanzó para terminar la batalla con un último golpe, fijó a Jun contra la pared. Luego se burló de él, preguntando si todavía planeaba resistir en lugar de aceptar una muerte rápida. De lo contrario, lo torturaría lentamente en vida con sus bacterias. Jun preguntó de qué bacterias estaba hablando. Para sorpresa del monstruo, las placas bacterianas que cubrían el cuerpo de Jun desaparecieron repentinamente. Retrocediendo, el rey de las bacterias no podía entender qué acababa de suceder. Apareció una notificación del sistema. Debido a que todos los subordinados de Jun habían evacuado el campo de batalla, todas sus estadísticas se habían incrementado en un 60%. También mostró la habilidad compartida de Zifeng, piel dura negra limitada, que creaba una epidermis endurecida que se rompía y reconstruía cada vez que el daño físico excedía el 50% de la salud máxima. Mientras se reconstruía, la habilidad permanecía no disponible. Jun levantó el brazo y bloqueó el siguiente ataque. Luego desató un poderoso corte y reveló que había traído antibióticos. El rey de las bacterias estaba atónito. Jun arrojó su hacha y atravesó los hombros del rey de las bacterias y luego tiró. Su micelio arrastró al rey de las bacterias directamente hacia él.
El cuerpo del rey de las bacterias no pudo resistir la atracción. Un día antes, en el gran cementerio, Jung aprendió sobre los antibióticos. Firehammer explicó que las piedras de podredumbre negra contenían pequeñas trazas de antibióticos que se habían utilizado para combatir bacterias. Estos eran restos de botellas de alquimia descartadas por jugadores de alto nivel, y con el tiempo, el residuo se había filtrado en las piedras. Jung comentó que mientras otros tiraban esas cosas, él las coleccionaba. Lo que era inútil para otros era invaluable para él. Le ordenó a Firehammer que reuniera más para uso futuro. Firehammer aceptó de inmediato. De vuelta al presente, Jung infundió su ataque con antibióticos. Desató un ataque antibiótico. El ataque hizo retroceder al rey bacteria. El impacto destrozó las paredes de la cueva y envió una onda de choque masiva por la zona. Fragmentos de escombros salieron disparados por la fuerza. Un enorme cráter se formó debajo de la bacteria. El rey de las bacterias perdió sus extremidades y un agujero enorme atravesó su torso. Luchando por ponerse en pie, el rey de las bacterias declaró que los ataques físicos eran inútiles. Sus bacterias podían regenerarse sin fin, pero cuando miró su mano, no se regeneró. Horrorizado, descubrió que su capacidad de reproducción bacteriana había sido completamente suprimida. De repente, burbujas comenzaron a formarse por todo su cuerpo. Un momento después, explotó de adentro hacia afuera. Una notificación del sistema confirmó la eliminación del rey de las bacterias. Jung y todos sus subordinados avanzaron al nivel 8. El grupo aprendió con éxito la habilidad racial Resistencia a Bacterias, aumentando la resistencia de la raza de hombres, hongo contra bacterias en un 30%. También desbloquearon la habilidad Zeta Señuelo, que les permitía hacer crecer rápidamente clones de setas inofensivas a partir de esporas para atraer a los enemigos. Además, Furia Orca evolucionó a Furia de Hombre Hongo, otorgando un impulso temporal del 30% en poder de combate al forzar micelio a través de las venas. Finalmente, el sistema anunció que los arqueros subordinados habían aprendido flechas de red, lo que les permitía disparar redes de micelio capaces de capturar y restringir objetivos. Después de esa pelea, se estaba cultivando un campo de setas. Saifeng comentó que las setas estaban creciendo maravillosamente. Jung explicó que después de extraer los materiales útiles, el residuo en descomposición dejado por las piedras de pudrición negra era perfecto para cultivar setas. Firehammer anunció felizmente que era hora de comer. En ese mismo instante, el sistema notificó a todos que el estado etéreo se había desactivado. Reunidos alrededor de una mesa, Jung dijo que todos habían gastado mucha energía durante la batalla, así que los invitaba a una comida de personal para ayudarles a recuperarse. Milan preguntó qué era una comida de personal. Jung se dio cuenta de que el término provenía de su mundo original, por lo que era natural que ella no lo entendiera. Explicó que era una comida gratis proporcionada por un lugar de trabajo. Firehammer declaró con confianza que las setas eran personal, por lo que una comida hecha de setas era naturalmente una comida de personal. Milan aceptó inmediatamente la explicación. Jung encontró la lógica extrañamente refrescante, mientras que Saifeng casi se echó a reír y tuvo que toser para contenerse. Mientras tanto, en otro lugar, el segador estaba sentado solo en silencio, esperaba junto al cráter. Notó que los monstruos de bacterias habían fallado, dándose cuenta de que era hora de encontrar un nuevo lote de carne de cañón. De repente el suelo comenzó a temblar. La sensación le recordó al escarabajo negro carroñero, aunque recordaba claramente que todos ellos habían sido aniquilados. Una luz carmesí irrumpió en la cueva. Entonces un monstruo masivo emergió de debajo del suelo. Una notificación del sistema identificó a la criatura como la estrella terrestre excavadora. Cultivada del cadáver de un escarabajo negro carroñero, se describía como una gigantesca seta de ingeniería capaz de aplastar rocas de montaña y absorber sustancias útiles de los escombros. Aunque muy eficaz contra unidades fuertemente blindadas en combate, requería una planificación cuidadosa debido a sus exigentes condiciones de plantación y su largo periodo de cultivo. El administrador Grim Reaper estaba atónito. La criatura que estaba ante él no era uno de sus escarabajos negros. Nuestro protagonista estaba encima de la estrella terrestre excavadora. Exigió saber si el segador era el responsable de enviar jugadores a su territorio. El segador se dio cuenta de inmediato de que Jung era el bicho que había estado buscando. Reuniendo su energía, declaró que el momento era perfecto y decidió eliminar al bicho personalmente. Desató una habilidad llamada Rayo de Luz de Administrador, eliminación de cuenta iracunda. Un rayo de energía púrpura surgió. Los pétalos de la estrella terrestre excavadora comenzaron a girar mientras cargaba directamente contra el ataque. El segador se sorprendió de que estuviera siendo suprimido. Entonces, una explosión masiva estalló cuando la estrella terrestre se estrelló contra él, pero logró retroceder y resistir el impacto. El segador se sorprendió de cuánto había crecido el jugador en solo unos días.
Dándose cuenta de que ya no podía manejar la situación solo, decidió que necesitaba solicitar mayor autoridad a sus superiores. Antes de que pudiera hacer nada, Jun le arrebató el libro de privilegios de las manos. El segador se quedó boquiabierto, se lanzó desesperadamente hacia adelante y exigió que se lo devolviera. Pero el puño de Jun golpeó su cara y lo derribó al suelo de un solo golpe. El segador gimió de dolor. Jun notó lo importante que parecía ser el libro y se preguntó qué tipo de libro era. El segador se negó a decir nada a menos que Jun prometiera perdonarle la vida. Jun señaló que todo ya estaba escrito dentro del libro de todos modos, así que no había razón para que él lo explicara. El sudor corrió por la cara del segador. Se dio la vuelta y huyó, intentando desesperadamente escapar. Razonó que perder el libro de privilegios no importaba siempre y cuando sobreviviera. Juró que algún día regresaría con un ejército masivo y aniquilaría a todo el clan de Jun. Lo que no se dio cuenta fue que Jun ya lo había localizado. Mientras corría, un poderoso ataque lo estrelló repentinamente contra el suelo. El segador pensó que había sido emboscado. Milan se rebeló. Activó Ignite, liberando una explosión masiva de energía abrasadora. Las llamas rugientes viajaron a través del micelio adherido a la flecha clavada en el cuerpo del segador. Aterrorizado, el segador suplicó piedad y ofreció negociar. Las llamas explotaron y lo envolvieron por completo. Milan descendió lentamente desde arriba usando su habilidad de descenso lento. Se dio cuenta de que el segador había estado intentando negociar. Se disculpó por atacar demasiado rápido. Gun respondió que no importaba si un administrador de bajo nivel tenía algo que decir o no. Estaba mucho más interesado en el libro de privilegios que habían obtenido. Saifeng preguntó si el libro tenía algún uso práctico. Jun explicó que les permitía monitorear las trayectorias de movimiento de monstruos y jugadores dentro de un área limitada. También podía eliminar jugadores que rompieran las reglas de la mazmorra. Lo más importante, tenía la autoridad para otorgar a ciertos PNJ el estado de jugador. Jun señaló que una vez que un PNJ obtenía el estado de jugador, podían abandonar sus zonas restringidas, abrir cofres del tesoro y extraer minerales libremente. Saifeng se dio cuenta de repente de que podrían haber abandonado su territorio original hace mucho tiempo y haber continuado expandiéndose hacia arriba. Se preguntó si ya se les consideraba jugadores. Jun la corrigió. Según el libro estaban clasificados como errores. Saifeng entendió de inmediato. Mientras el error no se resolviera, otros administradores seguirían enviando jugadores para eliminarlo. De repente apareció una solicitud de comunicación de administrador entrante en el libro. Sifon temió que responderla pudiera exponerlos. Jun le dijo que no había nada que temer y le ordenó que respondiera. La cara de un segador apareció en la pantalla. Inmediatamente parecía molesto. El segador vio que estaba hablando con otro segador. Exigió saber por qué había tardado tanto en responder. Jun, disfrazado de segador a través de su micelio, explicó nerviosamente que se había retrasado mientras lidiaba con el error reportado. El administrador lo regañó y dijo que tardar tanto en solucionar un simple error era exactamente por qué merecía quedarse en el fondo para siempre. Luego le recordó que marcara el estado del error como resuelto más tarde. Gun se rió torpemente y reconoció la orden antes de preguntar si había instrucciones adicionales. El administrador señaló que su repentino entusiasmo era inusual, ya que normalmente evitaba el trabajo siempre que fuera posible. Luego mencionó una anomalía de datos en el tercer nivel desde abajo y le ordenó que la investigara y resolviera. Luego la llamada terminó. Saifeng se asombró de que el disfraz de micelio de Jun hubiera engañado con éxito al administrador. Preguntó si planeaban dirigirse al tercer nivel desde abajo. Jun respondió que no había necesidad de apresurarse. Como los trataban como carne de cañón de todos modos, decidió primero expandir la red de micelio y explorar el área circundante. De repente, Saifeng notó que Milan no estaba en ninguna parte. Jun tampoco podía sentirla a través de la red de micelio. Se dio cuenta rápidamente de que estaba desconectada. Inmediatamente contactó a Probe Shroom y exigió saber dónde estaba y si había visto a Milan. La Z-Sonda respondió que estaba al final del primer nivel. Le dijo urgentemente a Jun que viniera de inmediato a ver qué había descubierto. Jun llegó rápido a la entrada de la cueva donde Milan había desaparecido. La Z-Sonda confirmó que había seguido las esporas de Milan hasta aquí antes de que el rastro se desvaneciera de repente. Cada vez que intentaba extender la red de micelio más allá de este punto, la conexión se cortaba. Jun inspeccionó cuidadosamente el área y notó que la enorme raíz del árbol había sido mordisqueada. Al darse cuenta de que lo que vivía aquí se alimentaba de madera, empezó a sospechar algo. Miró fijamente la enorme raíz del árbol cubierta de marcas de mordiscos.